Y voy a compartir, ya son las 5. Y ya ahorita acabaríamos, padre. Ya con esto es el último, ¿verdad? Sí, Para no así estar- es. Listo. Ok, padre, bueno, con esto, ahora sí ya podemos empezar. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ya estamos terminando ahora sí el libro del Apocalipsis, entonces ya hoy el padre nos va a explicar ya como conclusión, nos va a decir, bueno, algunas otras sorpresas que nos tiene. Muchas gracias, padre. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, muchas gracias, con mucho gusto, ¿verdad? Ujú. Qué bueno, padre. Bueno, pues usted dice. Ok, no, perfecto. Entonces, como ya acaba de comentar aquí Gisela, hoy concluimos. No sé si a lo mejor es un poco más breve o no. Eh, Ay, padre, creo que se me fue un poquito. A ver, vamos a esperar un segundo. así como, Disculpe, padre, se cortó tantito. ¿Podría repetir lo que nos dijo, por favor? ok, perfecto. Entonces decía que hoy concluimos no tanto hablando del Apocalipsis solamente ni principalmente, Ujú. sino de lo que nos queda para toda la Biblia, para la vida, ¿verdad? Y veo que no ha habido pues grandes crisis en las personas que escuchan la cuestión. A ver, creo que otra vez Sí, otra vez se cortó y de hecho su cámara no lo vemos, padre. a ver qué es lo que pasa por aquí. Sí, hay aquí en mi computadora parece que está ahí tratando de acomodar algo. Ok, perfecto. Digo, ahorita ya lo escuchamos, entonces si quiere, pues mientras Sí, pero no se ve, no no me lo veo. vemos, no, tal vez, a Bueno, ver, sí, te agradeceré si luego me ve. yo le aviso. De hecho, sí se está cortando un poco, creo que sí, se está cortando un poco también su audio, pero a ver. Creo que no lo escuchamos muy bien, padre. Sí, y acá está. A ver, yo pienso que es que ni siquiera obedece porque creo que hay problemas, o no sé, no creo que sea el internet. Ujú. Que, por ejemplo, el mío sí está, y usted es el que a veces no lo escuchamos. Sí, también a mí me sucede que tu imagen se paraliza. Sí. Ujú. No sé si salir y volver a entrar otra vez. Y si no es mucha molestia, padre, tal vez con eso ya, Sí. tal vez. Voy a salir forzando un poco, porque tampoco es que aquí obedece mucho la cosa. Claro que sí, gracias, padre. Al ¿Qué le contrario. esperamos? Sí, gracias. Bueno, estábamos platicando, si alguien ya se perdió los otros capítulos de la explicación que el padre nos dio sobre el libro del Apocalipsis, recuerden que lo tenemos en nuestro canal de YouTube y pueden encontrar todos los videos. También tenemos, por si se perdieron las pláticas del padre sobre las bienaventuranzas, tenemos unas pláticas muy interesantes sobre las bienaventuranzas y platicábamos la semana pasada, el padre tiene un libro que se llama El lado humano de las bienaventuranzas y ese libro lo pueden conseguir. Si alguien tiene dudas, nos puede mandar un mensaje y el padre nos va a pasar un teléfono en el cual lo podrían pedir, pero ahorita pues no, ahí está, padre, ahora sí lo vemos. Ahí, dile. Sí, he vuelto a entrar otra vez, no sé si se escucha mejor. Y ahora sí lo vemos. Muy bien, sí, gracias. Bueno, pues una disculpa, tenemos ya aquí 5 minutitos luchando con la tecnología, ¿verdad? Ok, entonces continúo. Sí, padre, muchas gracias.
Al contrario. Bueno, entonces comentaba que hoy es una reflexión, no sé qué tan breve vaya a ser, y es una conclusión después de haber hecho este caminito con el libro del Apocalipsis. Yo creo que nos deja pautas y reflexiones que tienen como objetivo, pues, desarrollarnos un poquito más como humanos, con una mentalidad un poquito más crítica, que además, o sea, más crítica quiere decir más objetiva, más razonable, pero también más fiel a la palabra de Dios y no tanto a una mentalidad mágica. Y aquí voy a empezar de esta manera, después ya me dirán si hay algunas intervenciones o no. Pero una de las cosas que resultan en general al leer la Biblia y en particular al leer textos apocalípticos, y en este caso el libro del Apocalipsis, un grandísimo reto es sanar la mente, ¿sí? O desarrollar la mente. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros vemos un hecho, no significa que entendimos el hecho, aunque esté el hecho, la persona, la cosa, el acontecimiento aquí enfrente, ¿sí? Está el hecho y está mi percepción del hecho, y mi percepción depende de qué tanto mi mente entendió lo que vio, ¿sí? ¿Cuál es el significado que puede captar aquí, ¿sí? Nosotros tenemos en la Biblia situaciones así, y voy a mencionar algunas para subrayar esto que acabo de decir, ¿sí? El libro del Apocalipsis nos invita a sanar la mente. Y bueno, por ejemplo, en el Evangelio, ¿sí? Se habla por ahí de algunas desgracias. Por ejemplo, estaban unos obreros haciendo la torre de Siloé o arreglándola y les cae, y van los fariseos y los judíos a decirle a Jesús: oye, ¿qué hicieron estos de malo para que les pasara esto? ¿Sí? Y Jesús dice: no, no hicieron nada malo, eso es para que ustedes se pongan atentos. Aquí, por ejemplo, queda muy claro que está el hecho de la desgracia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo percibí? ¿Percibí un castigo para ellos o percibí otra cosa que me tiene que ayudar a mí a entender, a aprender, a ver, ¿sí? Entonces, no son los hechos en sí, o por ejemplo el ciego de nacimiento. Entonces van los fariseos y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, los fariseos ven a un ciego, todo el mundo ve que está ciego, pero algunos perciben, creen, ¿verdad?, que eso es porque pecó él o sus padres, ¿no? Y Jesús dice: no, no es ni porque haya pecado él ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto resulta claro que ver una cosa no significa percibir lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas olfatean azufre y creen que está el diablo por ahí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues sí, o sea, es así. Otras personas saben que el azufre, pues, es un compuesto químico y alguien lo puso ahí como otros compuestos químicos, ¿no? Y no se asustan nada, ¿sí? Cuando vimos las bienaventuranzas, igualmente pasó esto, ¿sí? El hecho de comer carne, ¿sí? Entonces, algunos consideran que no había que comer carne sacrificada a los ídolos porque ya estaba sacrificada a los ídolos y no comen esa carne. La ven una carne impura. Otros ya saben que los ídolos no son absolutamente nada y que si se ofreció a la nada, pues no le pasó nada a la carne, ¿sí? Y comen tranquilamente. Ambos ven la carne o ven lo que hicieron con la carne, unos gestitos allí, ¿verdad? Y algunos perciben contaminación y otros no. ¿De qué depende la percepción? Depende mucho de lo que nosotros podemos con nuestra mente. O sea, qué tanto podemos razonar, qué tanta claridad tenemos mentalmente. La claridad depende mucho de que nos hayamos afanado, ¿verdad? Interesado en clarificarnos las cosas, en entender la lógica de la realidad, ¿sí? Todas estas cosas que Dios quiere que hagamos y para eso nos dio cerebro, ¿sí? Entonces,
resulta muy importante esto, ¿sí? Los hechos en sí mismos no son suficientes si yo no tengo una mente formada o una mente sana o sanada, ¿verdad? Por el proceso, porque Dios quiere que sane mi mente, ¿sí? Entonces, repito, los hechos en sí son insuficientes y lo podemos constatar por experiencia cotidiana, pero además también encontramos este problema y esta dificultad de diálogo ya en la Biblia misma, ¿sí? Por lo tanto, entonces, los hechos no son suficientes, como tampoco, por ejemplo, el amontonamiento de datos. Una persona puede tener muchos datos, todos amontonados ahí, ¿sí? Y bueno, de memoria sabe muchísimos datos, pero su mente no los puede integrar, ¿sí? Por ejemplo, con la pandemia, ¿sí? Hay gente que tiene un dato y no puede distinguir entre falsos verdaderos, datos falsos, datos muy relativos que hay que combinar con otros datos. ¿Y qué pasa? Asustadísimos. Entonces, no solamente asusta el Apocalipsis, también asusta todas las noticias y toda la información que rebasa, ¿sí? Y pensemos en personas incluso profesionistas o científicos muy eruditos, pero muy soberbios, ¿sí? Entonces, saben muchas cosas, pero ¿cómo captan lo que saben? ¿Con qué mentalidad? ¿La mentalidad de narcisista? ¿La mentalidad soberbia? Yo no sé si todavía necesite decir más cosas, ¿no? Pero la primera, y por eso he presentado algunos datos, es cómo está nuestra mente, la mentalidad, la nueva mentalidad, no la nueva normalidad también, ¿verdad? Pero sobre todo la nueva mentalidad. No olvidemos cómo termina el Apocalipsis. Haré nuevas todas las cosas, ¿sí? Y va a depender de nuestra mentalidad. Y ese fue uno de los objetivos de nuestro estudio, lectura o reflexión sobre el Apocalipsis, ¿sí? Nosotros entendemos todos esos símbolos y todas esas narraciones con una mentalidad así que, por ejemplo, con miedo, que no puede conectar con otros datos de la Biblia, que no puede, o sea, todo ahí, pues claro que están los mismos datos y la persona está asustada por la mente, o sea, por el modo como usa la mente, ¿sí? Entonces, esta es una cosa muy importante. La segunda cosa, y aquí es donde a ver si no los asusto y no los escandalizo, ¿sí? Tampoco basta la Biblia, porque la Biblia puede ser leída con una mentalidad falseada. Una de las cosas que me resultan más impresionantes es que en la segunda tentación de Jesús, en el Evangelio de Mateo, el tentador usa la Biblia, cita la Biblia. Entonces uno dice, bueno, entonces también la Biblia requiere de una mentalidad según Dios, ¿sí? Y entonces no solamente es la buena intención, también es la información, ¿sí? El conocimiento. Sino yo voy a citar versículos desencajados, seleccionados pues para que respondan un poquito a mi ideología, ¿no? Ese es un poquito lo que sucede con algunos grupos cristianos no católicos, en los que incluso los pastores mismos se saben de memoria 10, 15 versículos, todos así, no los citan así rapidísimo, 30 que se sepan, 50 que se sepan. Si están fuera de contexto, si ignoran la historia sagrada, ¿sí? Si no pueden hacer referencias, entonces uno dice, pues sí, citarás mucho la Biblia, pero es un modo manipulador, ¿sí? Que se usa, por ejemplo, para asustar a la gente. Eso yo sí lo considero grave, ¿sí? Y si el Apocalipsis es un libro de esperanza, me parece completamente ilegítimo que se use para asustar, ya sea con buena o mala voluntad.
Padre, pero lamentablemente, o sea, con esto que usted menciona, es muy triste que realmente nosotros como católicos, bueno, la mayoría de nosotros como católicos tenemos muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, llega, como usted bien dice, llega cualquier persona a citarnos 5 versículos y para nosotros se sabe toda la Biblia y realmente ellos llegan y nos dicen directamente, es que tú no la conoces, entonces tú no sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, Exacto. En cambio, si uno conoce la Biblia y les pregunta otras cosas, ahí es donde se atoran, que es lo que comenté en alguna ocasión, ¿no? Que bueno, esto lo hicimos en otro momento. Pero si nosotros conocemos la Biblia y nos viene una persona con eso, ¿verdad? Nosotros le sacamos otros versículos, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? En alguna ocasión llega por ahí alguna persona de estos grupitos, ¿no? Y me dice, oiga, pero ¿qué no es claro que no hay que hacer imágenes? No, no es claro. Tenga ahí el libro del Éxodo, mire el versículo, ¿sí? Y le digo, a ver, présteme su Biblia. Y le digo, a ver, le cito la serpiente de bronce. Le digo, oye, ¿la serpiente no es una imagen? No, pues sí. ¿Y quién mandó a hacer esa imagen? No, pues Dios. Bueno, y además de una serpiente, ¿sí? Oye, ¿y sabes qué había arriba del arca de la alianza? ¿Qué había arriba? Cuando me acuerdo de una persona me dice, pues 2 querubines, ¿y qué son esos? A ver, ¿y por qué están ahí? Y oye, ¿sabes qué estaba dentro del arca? Y no supo. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, donde decía que no había que hacer imágenes, y había imágenes allá arriba, mandada por Dios, ¿sí? Entonces, solamente, este va a ser un buen ejemplo para lo que vamos a decir un poquito más adelante, ¿sí? Si mi mente ignora, si mi mente está desprovista, ¿sí? de, de la formación necesaria y de la mentalidad de Cristo, me mete en lo que sea. Y aquí es donde esa frase que a veces, bueno, ya lo repetimos, se abren puertas, pues ahí están todas las puertas abiertas, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque no he formado mi mente, ¿sí? Y entonces cualquiera tiene poder de meterme lo que le dé su gana, pero no todo el mundo está así. Por eso es que tampoco es correcto que una persona esté diciendo, no, no, no hagas esto, todo, nada, porque se abren puertas, ¿sí? Tendríamos que decir, se abren puertas para los que no tienen nada dentro, o bueno, o no tienen ningún recurso de ese tipo, ¿sí? Pero si se tienen, no te meten lo que sea. Y esta es una de las cosas que hoy es una de las conclusiones más importantes, ¿sí? No podemos entender la mente, o sea, como que todos los demás seres humanos están igual que yo. Si a mí me meten lo que sea, pues es a mí, pero pues tengo que preguntarme por qué otros tienen tanto poder sobre mi mente, ¿sí? Y quien no, o sea, quien ya tiene todo, voy a llamar por ahora, sí, una mente fuerte o una mente equipada, ¿sí? Con recursos, ¿sí? No se abren puertas. Esta es una de las cosas que nosotros más ignoramos, o sea, creemos que la humanidad es plana, ¿sí? O sea, que todos estamos igualitos. No, hay una responsabilidad de crecer, de formarse, ¿sí? Y nadie se forma cerrando, defendiéndose sin hacer nada adentro, ¿sí? Lo que nosotros hicimos con el libro del Apocalipsis es eso, o sea, decir, a ver, miren, vamos conociendo esto y esto, ¿sí? Y entonces el mensaje es muy distinto, ¿sí? Y bueno, lo digo de otro modo. Bueno, es más, lo voy a decir leyendo un texto que lo cité en alguna otra ocasión, al final del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Jesús ya se está despidiendo, ¿verdad? Va a subir al cielo, va a desaparecer, ¿no? Va a estar el Espíritu Santo como nuestra experiencia directa de Dios. Tenemos nosotros el último capítulo, capítulo 16, ¿sí? A partir del versículo 16. O sea, 16, pues yo creo que es bastante sencillo. Dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Ojo, estas son las señales, ¿sí? Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Así que los demonios, miren,
¿sí? Ni miedo. Hablarán lenguas nuevas. Cuando uno habla, refleja la mentalidad, ¿sí? Mentalidad nueva. Tomarán serpientes en sus manos, ¿sí? La serpiente. Voy a decir alguna cosita con respecto a la serpiente. Y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, ¿sí? O se curarán. Quien no conozca la Biblia, a lo mejor va y toma cianuro creyendo que no le va a hacer nada malo. Se entendió mal la Biblia, ¿sí? El libro del Apocalipsis fue muy claro en este sentido, ¿sí? Cuando veíamos el libro del Apocalipsis, veíamos que nuestro grande reto para entender cómo nos habla Dios y cómo habló, o sea, Dios sabe que los seres humanos evolucionamos y nosotros debemos entender cómo dijo Dios las cosas en determinado tiempo, ¿verdad? Y ya nos damos cuenta de toda la simbología, ¿verdad? El lenguaje simbólico. Y es importante tenerlo. Y voy a hacer este intento, ¿verdad? Con respecto al demonio, creer que sabemos todo sobre el demonio y que así es creernos un poquito demasiado, ¿verdad? Y además qué pena que conozcamos tanto al demonio y se nos olviden estas cosas que acabo de leer que son palabra de Dios, ¿no? Bueno, dice expulsarán, bueno, la realidad demoníaca. ¿Qué es lo que dice el estudio, ese documento que cité hace 8 días del magisterio de la iglesia, ¿sí? Bueno, dice lo que ya comentamos, y vamos a decir así que lo que existe es la realidad demoníaca. ¿Qué es eso? La seducción. Es decir, todo aquello que nos seduce a abandonar el plan de Dios. Pues bueno, arrojarán demonios, expulsarán demonios, ¿sí? Hablarán lenguas nuevas. Dejaremos de lado esos lenguajes temerosos propios de quien todavía no cree en la fuerza de Dios, o sea, todavía no cree en la nueva creación, ¿sí? Bueno, tomarán serpientes en sus manos. La serpiente es un símbolo ambiguo, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis porque, pues bueno, he escuchado conferencias de personas sumamente apreciadas, ¿verdad? Conferencia con 200 gentes allí, con una serie de inexactitudes increíbles, impresionantes de documentos actuales, como Jesucristo portador del agua de la vida, le atribuyen a San Juan Pablo II, cosa que no es cierta. Consideran que la iglesia está condenando a través de ese documento que ni siquiera es oficial, ¿sí? Que es una reflexión previa, un borrador, lo dice el mismo documento. Es increíble realmente, y eso lo comenté en otra ocasión, la serie de confusiones sobre documentos actuales, ¿sí? Ahora imagínense luego después ponerse a hablar en base a esas confusiones de la Biblia, todavía más confusión. Si los documentos actuales son tan confusos, imagínense, ¿no? Y entonces por ahí se habla de que la serpiente es el demonio, siempre es el demonio. Y los pobres chinos allá, ¿verdad? Que hablan de la serpiente en otro sentido, entonces lo que los chinos practicaban yoga y ese asunto, pues es el demonio, ¿sí? Yo digo, bueno, si la serpiente fuese solo el demonio, no me explico por qué Dios en el Éxodo les ordena hacer una serpiente de bronce para que sea el signo que cura del veneno de serpientes. ¿Acaso Dios ordena que se hagan imágenes y además del demonio? O sea, uno dice, bueno, si uno habla de este modo, de veras tomó los versículos del Génesis, nada más, ¿sí? Y lo sacó del contexto de la Biblia, ¿sí? Y lo comenté en otro momento. Quienes dicen eso, dicen la serpiente es el demonio. También me resulta mucho más difícil de entender por qué Jesús dijo, así como la serpiente de bronce fue elevada, así el Hijo del Hombre. A ver, así como el demonio, así el Hijo del Hombre. O sea, no sé si va resultando claro que la ignorancia,
la falta de integración de la palabra de Dios, el desconocimiento de la simbología nos hace decir cosas de veras contradictorias, ¿sí? Entonces tomarán en sus manos serpientes, si acaso fuese el demonio, ¿sí? Pero más bien es la astucia, ¿sí? Del veneno, ¿sí? Los que son bien astutos para envenenar nuestra vida. No, la toman en sus manos y no pasa nada, ¿sí? Tomarán, bueno, y aunque beban veneno, ¿sí? Todo lo que envenena nuestra vida, lo que llamamos personas tóxicas, emociones tóxicas, información tóxica, una toxina es un veneno, ¿sí? Y hay personas que no se dejan intoxicar por ello, ¿sí? Impondrán las manos sobre los enfermos, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Y cómo entiende la Biblia las enfermedades? Cuando Jesús va a curar de una enfermedad, primero lo cura espiritualmente en su fe, ¿sí? ¿Por qué se nos olvida esto, que es palabra de Dios, y se niega, se desconoce precisamente en base a un conjunto de datos confusos, bastante mal entendidos y muchos de ellos falsos? Y luego me resulta impresionante que después de presentar documentos equivocados, con, bueno, un montón de cosas, luego la pregunta, ¿y cómo es que todavía la gente se resiste a la verdad? Yo me río, digo, espérate. Primero di la verdad, ¿sí? Bueno, lo digo de veras así como, no sé cómo decir, pues casi como con indignación, aunque me esté riendo, ¿verdad? Claro, hay que reírse también de la indignación, pero lo que me resulta más dramático, vamos a decir así, cuánta gente desprovista de un sentido crítico, crítico quiere decir de entender, cuestionar, ser, ¿sí? Lo asume literalmente, al grado, como ya lo comenté, que haya personas que cuando hablo de estas cosas, cuando es presencial, ¿no? Me lleven el documento como diciendo, oiga, ¿ya conoce usted este documento? Porque usted está diciendo cosas. Y luego les empiezo a preguntar del documento y me dicen cada cosa. Entonces, no, esto cuando ahorita hablo de sanar la mente, podríamos decirlo también de equipar nuestra mente, desarrollar nuestra mente, cambiar criterios por criterios más evangélicos, más inteligentes, más sabios, con más espíritu de búsqueda, ¿no? De investigación, ¿sí? Y lo que estoy diciendo ahora es algo que todos los maestros de vida espiritual dicen, ¿sí? La vida espiritual consiste en ir sanando nuestras facultades humanas, voluntad y, entre otras, la mente, ¿sí? Entonces, de modo tal que, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño también a gente muy buena, pero que uno dice, necesitan reaccionar a esto, ¿sí? Cuando alguien me dice, no hay que hacer esto, yoga o homeopatía, por ejemplo, sí, o acupuntura y cosas, solo porque están mencionadas como una lista que la nueva era le da un nuevo significado. Está criticando la mentalidad de la nueva era, no estas prácticas. Quien tenga el interés de volver a leer el documento, ¿sí? Lo va a poder entender con claridad. Pero bueno, hay quienes creen que está condenando entonces todo eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí el hecho de que yo crea que una posición me cambia la fe, ¿sí? Aquí lo digo de veras con toda, me río también, ¿verdad? Pero así de veras con toda admiración, ¿sí? Porque quién sabe dónde, quién sabe quiénes, tienen un tipo de relajación o de equilibrio, invocando no al demonio, sus creencias, que ni sé qué, ¿verdad? A mí se me cambia, o sea, no entiendo realmente cómo entiendan las personas que se me pasa la fe de aquellos y la mía tan débil, mi fe de veras tan débil, se me fue de esa manera. Aquí de veras yo cuestionaría eso, ¿sí? Cuestionaría en qué consiste tu fe,
¿sí? ¿Por qué cualquier cosita te tumba? Un veneno te mata. Y volvemos otra vez a la cuestión del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Este es el punto clave, ¿sí? Es decir, el problema no es el apocalipsis, el problema no es la pandemia, el problema es que yo no estaba preparado y la gente que estaba preparada no le pasó gran cosa, ni en términos físicos, ni mentales, ni psicológicos. La pandemia, por ejemplo, aumentó el número de problemas mentales, por ejemplo, ¿sí? Para quien no estaba preparado. Mucha gente u otra gente sale más fuerte mentalmente, sale con más compromisos. Vuelvo a repetir otra vez, no podemos entender a los seres humanos todos como vacíos, débiles, incapaces, inconscientes de lo que les meten los otros y cosas por el estilo, ¿sí? Aquí es donde vuelve otra vez, hago nuevas todas las cosas, una nueva mentalidad con los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Aquí, si cualquiera me mete lo que sea en mi cabeza, ¿verdad? Sin que yo me dé cuenta, pues inteligencia cero, sabiduría cero, conocimiento. O sea, este es el mensaje importante. Aquí la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios no nos ha hecho crecer? ¿Por qué no nos ha hecho más sabios, más inteligentes, más fuertes? ¿Por qué chinos, orientales, tan lejos y quién sabe qué, verdad? Es que de veras me lo pregunto, si ustedes se ponen a pensar seriamente, ¿sí? ¿De dónde sacaron tanto poder aquellos tipos? ¿Sí? De veras, ¿de dónde sacaron tanto poder? Entonces, me parece que el grande reto es ¿sí? Y la palabra de Dios no es para que nos deje igual de frágiles. Así, o sea, ve la palabra de Dios, yo me quedo igual de frágil y la palabra de Dios está diciendo ahí, Dios no tiene ese objetivo. Dios iría contra su misma creación. Dios no me dio el cerebro para eso. Dios no me dio el cerebro para que se me quede vacío de conocimientos, ¿sí? O de capacidades. Al revés. Y por eso la cuestión del discernimiento en la Biblia es muy intensa. Y aquí, igualmente, mi crítica, mi llamado, ¿sí? A cuanto pastor exista. Mis hermanos sacerdotes, ¿sí? Mis colegas psicólogos y filósofos y todos los que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Qué enseñamos? ¿O qué favorecemos? ¿Sí? Favorecemos personas que no piensen y les metemos lo que queremos o lo que podemos y las dejamos igual de asustadas y tambaleantes. Me parece a mí que eso no es responsable ni desde el punto de vista pedagógico, ni desde el punto de vista psicológico, ni espiritual, ¿sí? Y los místicos le llamaron sanación de la mente. Yo no sé si haya pues algunas reacciones y saco algunas conclusiones precisamente a partir de la bienaventuranza de los limpios de corazón, ¿sí? Nosotros la vimos en su momento y ahí citaba San Pablo, y viendo que este problema, el problema de cómo la mente usa los datos está desde el principio. Precisamente San Pablo dice, seguramente le preguntan si es correcto o no es correcto comer carne sacrificada a los ídolos porque había conflictos en la comunidad de Corinto por esto, ¿verdad? Los que decían que no sé cuánto, igual que hoy, ¿sí? Los que dicen que el yoga, quién sabe qué, hace de la fe y quienes dicen nada, pues es un ejercicio normal y natural. Pues eso ya existía desde antes, ¿sí? Y entonces la respuesta de San Pablo es, y es lo que he insistido ahora, San Pablo dice, hay procesos de madurez espiritual o madurez personal espiritual, ¿sí? Y hay algunos que, bueno, inician este proceso y otros que ya lo han hecho. Hay una fortaleza, madurez en la fe, ¿sí? Y dice muy clarito cuál es el problema, ¿sí? Dice, algunos que todavía, ¿verdad? Pues tienen muy poquito tiempo de ser creyentes, no han tenido oportunidad de crecer todavía,
creen que los ídolos son algo, ¿sí? Y por eso cuando hay carne sacrificada a los ídolos, pues consideran que esa carne es impura, porque creen que los ídolos son algo. San Pablo toma posición, ¿verdad? Él dice, nosotros sabemos que los ídolos no son nada, ¿sí? Son piedra, nada más. Y por lo no pasa nada, o sea, hacen un rito vacío y la carne se queda igualita. Algunos tienen estas creencias, ¿sí? ¿Okay? Que es lo que hemos comentado de la mente, ¿sí? Pues que no coman de esa carne, ¿verdad? No vayan contra su conciencia. Nada más que sepan una cosa, y esto es lo que aquí nos falta, o lo que yo quisiera ahora señalar, porque tampoco, porque ya dijimos las cosas, todo el mundo las va a asumir. Eso nunca ha pasado, ¿verdad? Por eso estamos comentando estas cosas. Entonces, los que todavía creen eso y les crea problema, no coman. Los otros, pues coman, ¿sí? Entonces yo, porque es que escucho cada cosa de la homeopatía, de la acupuntura, del yoga, ¿no? Entonces digo, bueno, pues los que creen que ahí les cambia su fe, pues no lo practiquen. Pero yo sí les sugeriría que se preguntaran por qué una fe tan frágil y por qué otros tienen tanto poder. Simplemente les sugeriría eso, ¿verdad? Los que ya entendieron que su cuerpo lo rigen ellos, o sea, su cuerpo los expresa a ellos, no expresa a los chinos, ¿no? Ni a los orientales, expresa a mí. Y ya que ellos me enseñaron esto, pues eso es lo normal, que otros me enseñen cosas, no técnicas y cosas por el estilo, pero soy yo, me queda muy clarito. Pues entonces lo practicarán sin problema. Pero también estos sepan que hay gente que, vamos a decir así, no maneja así las cosas o no puede manejarlas así, ¿sí? Entonces, bueno, entiendan que, y esto es lo que no se ha dicho. Entonces, pues yo digo una sugerencia desde el punto de vista pastoral, ¿verdad? Y también como ser humano y como hermano. Si alguien cree esto, o sea que el demonio se mete de esa forma, ¿sí? Bueno, pues no lo hagan, pero sí les sugiero que pues al menos puedan vislumbrar un poquito que otros ya entienden las cosas de otro modo, y que San Pablo dice que son maduros los que ya entendieron del modo nuevo, ¿sí? Con la carne sacrificada a los ídolos había quienes no la comían porque estaba contaminada, según ellos, y otros que la comían. San Pablo habla que los maduros son los que comían esa carne. Está bien clarito en Corintios y en Romanos, carta a los Romanos. Aquí lo que ahorita acabo de comentar, pues es algo que no se tiene que creer, o sea, porque yo lo dije, no soy nadie para eso absolutamente. Es el que pueda entenderlo, ¿sí? Y bueno, si no se puede entender, pues bueno, se vivirá en conflicto y con mucho miedo a los otros, pues, pero nada más. Entonces, el libro del Apocalipsis nos ha tocado este puntito, ¿verdad? Y bueno, yo aquí termino, y no sé si hay preguntas porque este es un tema de veras que puede desestabilizar un poquito, enojar a algunos, ¿verdad? Que está diciendo. Y bueno, pues acepto todos los enojos, no hay problema. Pero yo espero que las personas que les ayuda, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, ¿verdad? No sé si hay alguna reacción por allí. No tenemos ninguna pregunta como tal o reacciones. De hecho, nada más Marichuy Herrera nos dice, buenas tardes, Padre Octavio, gracias por todas las enseñanzas que nos ha transmitido y estará pendiente de las pláticas cuaresmales. Entonces, ahorita Muy les bien. damos los detalles para las pláticas cuaresmales. Algo que a mí me llama mucho la atención, Padre, precisamente hoy escuchando un programa con mi hijo, estaban haciendo como una broma, digamos, o sea, de cómo se toma la Biblia literal. O sea, ya ve que algunos protestantes la toman muy literal. Entonces, eran dos personas que estaban como en un campamento y uno le decía a la otra persona, pon tu casa de campaña por allá. Entonces le dice, ¿pero qué haces con tu Biblia en la mano? Y dice, es que el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es luz y como aquí está tan oscuro, pues la llevo como linterna. Y le dice el otro, es que no estás entendiendo nada, o sea, la palabra de Dios realmente, o sea, te debe de ayudar. Entonces les explicaban a los niños de que,
O sea, aunque la Biblia lo diga de una forma, realmente lo que Dios quiere de ti es esto otro, o sea, no lo tomes pues tan literal. Y es como dice usted, o sea, a veces, lamentablemente, pues para un niño probablemente le es fácil entenderlo así, y a veces para nosotros como adultos no nos damos el tiempo, que gracias en verdad a usted por regalarnos este tiempo, porque a veces es muy difícil para nosotros entender que unas cosas pues realmente no van a ser como usted mismo dice, o sea, fueron escritas hace tanto tiempo que lo que nos quieren dar es una enseñanza, no cómo hacer las cosas. Sí. Susana Nuno nos dice, considero muy importante preguntarnos cómo interpretar los signos y me queda claro que dicha interpretación depende de la madurez humana y espiritual de la persona. Sí, Susi Nuño, saludos, Susi, allá por San Panchito. Creo, ¿verdad? Sí, y por eso hay toda una ciencia ya, se llama hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica bíblica, que tiene todo esto, o sea, que implica desde el conocimiento de las lenguas originales, el contexto, la cultura, las influencias, en modo tal que se crea en la mente ¿cómo decir? Una comprensión, ¿sí? Como que hay ya más, es mucho más fácil entender esto. Y fue exactamente lo que intenté hacer con este texto del Evangelio de Marcos, ¿no? Es eso de expulsarán demonios, tomarán las serpientes en sus manos, beberán veneno y no les hará daño, ¿sí? Entonces, digamos que es como un intento de aplicación de esto, ¿verdad? Yo creo que ahorita es un momento muy difícil, padre, porque así como usted dice, por ejemplo, hay demasiados videos en YouTube ahorita diciendo, es que la pelea espiritual ahorita es muy fuerte, sean fuertes, pero al mismo tiempo de lo único que nos nutrimos es de esos videos poco fundamentados. Nos preguntamos poco sobre los fines que llevan esos videos o sobre las bases que tienen esos videos y lamentablemente la mayoría de la gente que está expuesta o que estamos expuestos a esos videos, pues tenemos poca instrucción bíblica en este caso y pues nos descontrolan todos y como usted dice, llegan y cualquier airecito pues ya nos fuimos todos ahí en un montón, en bola. Claro, claro. A esto que estamos haciendo, aunque es un pedacito todavía, le podemos llamar como fortificar la mente, o sea, darle a la mente, que es finalmente la que nos va a interpretar las cosas, darle estructura, ¿sí? Y entonces se llamaría una mente fuerte, perdón, ¿sí? Y entonces, más fuerte es la mente, es decir, más se preocupó uno por conocer, por usar la Biblia, etcétera, por aplicarla a la vida, más equipado estoy yo, menos me pueden meter cosas. Por eso, mi crítica al se abren puertas, porque es algo así como si no existiese esta posibilidad de fortificar nuestra mente y todos estuviésemos a la deriva de quién, no sabemos de quién, ni de quiénes, ni sabemos, o sea, eso es, vamos a decir así, la crítica más fuerte, ¿sí? Que es antibíblico. Es decir, entonces a Dios, ¿dónde sabiduría? ¿Dónde inteligencia? ¿Dónde consejo? A Dios discernimiento. Y en lugar de hablar de discernimiento, de crecimiento en sabiduría, más bien vienen datos que atarantan más. O sea, en lugar de hacernos más sabios, ¿no? Nos atarantan. Y esto es lo que a mí me parece indignante, ¿sí? Nuestra catequesis, nuestra predicación de los sacerdotes tendría que ir enfocada a ayudarnos a crecer, ¿sí? No a quedarnos igual y luego ahí meter lo que sea, ¿sí? Un poquito por ahí va la inquietud, ¿verdad? Muchas Muy gracias, bien. padre. Bueno, entonces ahora sí, ya que Marcelo Ortiz le dice, padre, hola, qué gusto poder verlo y escucharlo, un abrazo. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Oiga, bueno, padre, ahora sí lo que estábamos platicando al principio. Muchas gracias por todo esto del Apocalipsis. Les recordamos a quienes no lo alcanzaron a ver completo que va a estar en nuestra página de YouTube y todos los demás están en nuestra página de YouTube para que los vean y lo pueden ver en orden, lo pueden ver salteado como ustedes quieran, pero realmente cada uno el padre nos hizo, o sea, como bloques muy independientes, pero al mismo tiempo estaban ligados. Y como lo platicamos la semana pasada, el padre nos va a hacer favor de regalarnos unos ejercicios espirituales y si nos pudiera platicar cómo serían, padre.
Entonces, bueno, aquí también, pues, dado que tienes el chat, ¿verdad? O sea, ese tú lo puedes, sí. Me comentaba, pues, algunas personas que, por ejemplo, para las señoras, no amas de casa, la mañana es muy difícil porque tiene que preparar comida, todo el asunto, y que más bien fuera tarde o noche, ¿sí? Y entonces lo más probable es que pueda ser una platiquita de lunes a viernes, la última semana de marzo, la semana anterior al Domingo de Ramos, posiblemente 6:30 de la tarde, ¿verdad? De 6:30 a 7 o 7:15, por ahí así. Y sería entonces continuado y serían los ejercicios espirituales que ofrece, en este caso podría ser la comunidad salesiana de Saltillo, Coahuila. El año pasado, bueno, los ejercicios los di representando a la comunidad salesiana de San Francisquito de Sales en Guadalajara, San Panchito le llamamos, ¿verdad? Y bueno, el día, en esta ocasión, de la comunidad salesiana de Saltillo. De todas maneras, soy el mismo, ¿verdad? No me pasa gran cosa con el cambio. Y claro, entonces, será esta última semana. Si hay inquietudes, sería, bueno, interesante. Todavía no elijo la temática continuada en 5 días, pero pues si hay inquietudes, las tomamos en cuenta. De hecho, padre, digo, esto es cuestión de platicarlo usted y yo un poquito más y que si alguien tiene alguna recomendación nos la haga llegar. Lo podríamos hacer abierto el Zoom, o sea, lo podríamos seguir haciendo en vivo por Facebook, pero si alguien quisiera entrar como a la sala de Zoom para hacer preguntas, para estarlo viendo, para estar como más presente, lo podemos hacer, pero esto lo vamos a seguir platicando. Si Sí, alguien claro. quiera y si el padre lo permite, pues lo hacemos más como una sala para estar como presentes. Aún así lo haríamos como en vivo por Facebook para que quede grabado y para que quede también en nuestro. Claro, perfecto. Ok, Muy padre. bien, muy bien. Pues Entonces, entonces, sí, sí, dice Ofelia Castellanos, muy nutricia la plática, gracias. muy Entonces, amable. quedamos que sería la semana de la que estamos hablando con el padre es la semana del 22 al 26, ya que el 28 de marzo, perdón, todo esto de marzo, el 28 de marzo es Domingo de Ramos. Entonces, sería del 22 al 26 y obviamente tal vez una semana antes empezaríamos a anunciarlo para que toda la gente que nos está viendo y quiera seguirnos, pues, tal vez que nos mande mensaje y poderles mandar el número para que se conecten. Muy bien. Ana dice, gracias padre por compartir su sabiduría con tanta sencillez y claridad. Muchas gracias, muy amable. Ok, Pues muchísimas bueno, gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos bastante todo su tiempo y pues seguimos en contacto, padre. claro que sí, claro que sí. Muy bien, entonces hoy damos por concluido este espacio del Apocalipsis. El siguiente espacio serán los ejercicios espirituales, ¿verdad? Exactamente. Marcela Ortiz dice, súper con los ejercicios espirituales. ¿Los ejercicios espirituales son dirigidos a casados o solo solteros o con crecimiento personal? Aterrizado con ejemplos, es pregunta. Ah, es para todos, o sea, es universal. Y bueno, más o menos de la forma como un servidor platica, ¿verdad? Es decir, con ejemplos. Ordinariamente, cuando hay alguna cosa, sobre todo si requiere concretización, claro que ponemos ejemplos, ¿verdad? Está abierto para todos, o sea, jóvenes, casados, solteros, Así es. personas grandes, personas chiquitas. Ok. Sí, así es. Y Susana dice, estaremos al pendiente con las pláticas cuaresmales. Entonces, los Muchas esperamos. gracias. Muchísimas gracias, padre. Y pues seguimos platicando entonces. Claro que sí. Muy bien. Que Gracias. tengan buenas tardes. Igualmente, padre. Gracias. Hasta Gracias, luego a gracias. todos. Gracias.